Good morning to this S&T press conference. It's my pleasure to hand over to our Group President, Irache García Pérez. Good morning, everybody. Buenos días a todos y a todas. Me puedo imaginar lo que son vuestras mañanas del martes de pleno. O sea, esto es un no parar, ¿no? de presentaciones, de ruedas de prensa, así que espero que os sea llevadera la mañana. Voy a intentar poner encima de la mesa los asuntos que entendemos que son importantes de resaltar de cara a la sesión plenaria, pero antes de ello sí que me gustaría hacer referencia a dos misiones de este grupo que hemos llevado a cabo, una en Estados Unidos, en Washington y Nueva York, y otra en Grecia. Como ustedes probablemente sepan, desde el último pleno estuve en Nueva York y en Washington con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Y en Washington, en el Departamento de Estado, con congresistas, con Nancy Pelosi, y estuvimos también en la Casa Blanca con la responsable de política europea. Y ha sido una visita, creo que interesante y fructífera, con un mensaje, y es que tenemos que avanzar en la transición ecológica y también mantener nuestra unidad de apoyo a Ucrania. Pero eso solo lo podemos hacer si somos capaces de amortiguar el coste social y económico con una serie de medidas para afrontar la inflación, el coste de la energía y el alza de los precios. Abordamos, por supuesto, con las diferentes reuniones el impacto del IRA en Europa. Nuestros socios de Estados Unidos deben de ser conscientes que los subsidios a las empresas estadounidenses deben de ser compatibles con la OMC y evitar una competencia desleal de manera que afecte de manera negativa a la actividad en Europa. En esta semana la Comisión va a presentar varias propuestas importantes en ese sentido, y una es la reforma del mercado eléctrico, que es una reforma urgente. Llevamos prácticamente todo el año reivindicando esta cuestión. Esta semana la Comisión Europea va a poner la propuesta encima de la mesa, y lo que les puedo decir es que como Grupo Socialista vamos a trabajar de una manera muy insistente en la necesidad de abordar esta reforma y que pueda llegarse a un acuerdo lo antes posible para abordar esta cuestión. Y luego, con respecto a nuestro buró en Grecia, quiero también plantearles y trasladarles nuestra preocupación por el Estado de Derecho en Grecia, pero también la necesidad de políticas sociales, como es el acceso a la vivienda, la situación del desempleo juvenil, la factura energética. Vemos cómo ha aumentado la inflación, cómo el precio de la vivienda y de los alimentos está incrementándose de forma continuada, pero en este caso el Gobierno de Grecia no ha puesto ninguna medida para poder amortiguar ese coste social y económico de la crisis. Y, como digo, con respecto a las cuestiones del Estado de Derecho, también tuvimos una jornada de trabajo específica sobre esta cuestión y, como digo, nos preocupa, y vamos a insistir también en el seno del grupo de trabajo que hay creado en la Comisión de Libertades sobre el Estado de Derecho para poder hacer un seguimiento de esta cuestión. Como saben, la semana pasada la derecha, el Partido Popular, aquí en el Parlamento Europeo, y el Gobierno griego intentó abortar la celebración de la misión del Parlamento Europeo. Conseguimos que esa reunión, que esa misión se mantuviera, porque es importante conocer sobre el territorio lo que está ocurriendo. Pasando ya a los temas del Pleno, conocen ustedes que hubo algunos cambios en la tarde de ayer con respecto a la agenda, uno relativo a la situación económica y la situación bancaria y cómo puede afectar esa situación bancaria a la Unión Europea. Con la crisis de Silicon Valley Bank volvemos a un momento de incertidumbre, pero esta vez es diferente porque estamos preparados. El sistema económico y bancario en Europa es robusto. Hemos hecho importantes reformas, pero también, evidentemente, existe esa incertidumbre
de cómo puede afectar o de si va a haber una situación de impacto, ¿no?, y de rebote al sistema bancario europeo, y de alguna manera esto también lo que nos puede hacer es la necesidad de abordar el seguir implementando todas nuestras medidas en materia de supervisión bancaria en la Unión Europea para prevenir y evitar este tipo de situaciones. Y además también es importante que hablemos de la necesidad de tener instrumentos permanentes en el tiempo. No puede ser que por cada situación concreta que tenemos, por cada problema que tenemos en cada momento, busquemos una solución. Necesitamos tener instrumentos permanentes. Y la capacidad fiscal europea debe de ser abordada como un instrumento permanente para, como digo, no ir respondiendo crisis tras crisis, sino tener un instrumento para poder abordar este tipo de situaciones. Con respecto al ingreso mínimo vital, saben ustedes que también esta semana vamos a votar un informe muy importante para nuestra familia política, la del ingreso mínimo europeo, pero con una posición muy clara. Queremos una ley europea, queremos legislación europea. No nos sirve simplemente con una presentación de recomendaciones como ha hecho la Comisión en este momento. Las recomendaciones son un paso, pero un paso muy pequeño de cara a lo que necesitamos. Y por eso en este informe estamos reivindicando, y así está en el texto, la necesidad de una legislación. Por desgracia, el Partido Popular Europeo no nos va a seguir en esta petición. Ya se ha mostrado contrario a apoyar en Europa un ingreso mínimo vital, y lo que espero es que haya una mayoría de votos progresistas en este Parlamento para que se mantenga en el texto la necesidad de esta legislación. Termino con una cuestión relativa a la migración. Evidentemente es necesario seguir hablando de la situación en Europa con respecto a las migraciones. Hemos visto este fin de semana nuevamente una desgracia en nuestro Mediterráneo que nos pone cada vez más en la necesidad de tener, primero, unas posiciones comunes de respeto a lo que es el derecho internacional del mar, cosa que en estos momentos el Gobierno de Meloni no está cumpliendo. No es posible que, teniendo conocimiento de que hay gente en riesgo de perder su vida en el Mediterráneo, no se acuda a salvar a estas personas. Es totalmente inaceptable y lo vamos a repetir donde haga falta. Es inaceptable conocer que hay gente que está muriéndose y no ir a salvar a estas personas. Y, por lo tanto, habrá que hablar de esta cuestión en el Parlamento Europeo y de las respuestas de determinados gobiernos. Tengo que decir también de que espero con optimismo y esperanza que la alternativa a Meloni sea una realidad con la celebración, como ustedes conocen, este fin de semana del Congreso del Partido Democrático, donde han elegido a una nueva líder, conocida además en este Parlamento, a Eli, que también es la voz en este sentido clara y rotunda de respeto a los derechos humanos en esta materia. Pero además esto también lo que nos indica es la necesidad de abordar la política europea en materia de migración. No podemos esperar más. Solidaridad con las personas y solidaridad también entre los Estados miembros, y eso se aborda desde el Pacto de Migraciones. Nos tomamos en serio esta cuestión. El Grupo de Socialistas y Demócratas queremos trabajar al respecto. Estamos trabajando, por supuesto, por tener ese acuerdo. Esta misma semana yo voy a tener una reunión bilateral con la comisaria Johansson. La comisaria Johansson va a estar en una reunión del grupo para poder intercambiar y poder debatir sobre esta cuestión, pero en cualquier caso insistirles en que el Grupo de Socialistas y Demócratas no va a perder ni un minuto más y va a trabajar por conseguir tener un acuerdo en esta materia, pero un acuerdo sin ninguna duda que respete lo que son los derechos humanos, el derecho internacional y todas las cuestiones que para nosotros son prioridades. Estos son los temas como principales, pero por supuesto ahora estoy a su disposición para poder contestar. Thanks a lot, Irache, and we start with Laura. Hola, buenos días, Irache. Laura Zornoza, para EFE. Hace 20 minutos su colega Manfred Weber en esta misma sala ha dicho que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene que aclarar la posición del Ejecutivo de coalición sobre Ucrania después de que Unidas Podemos votase la semana pasada en contra del envío de más ayuda militar a Ucrania. Me gustaría saber su reacción a esta
petición al presidente del Gobierno español y qué opina de que la coalición de gobierno esté dividida en un asunto tan central para la Unión Europea como es el envío de ayuda a Ucrania. Gracias. Conocemos que dentro de los gobiernos de coalición siempre hay debates internos, pero en cualquier caso, sobre lo que debemos guiarnos es sobre la posición de los gobiernos y con el caso de Ucrania no hay ninguna duda. Y dicho por boca del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del compromiso de nuestro país y de nuestro Gobierno con la defensa de Ucrania, con la defensa y el apoyo militar que se está llevando a cabo. No hay ninguna duda y, por lo tanto, lo que me parece es que utilizar esta cuestión para intentar romper la unidad que hoy tiene Europa en materia de apoyo a Ucrania es una demostración de la debilidad del Partido Popular, que necesita buscar argumentos para poder atacar a gobiernos de izquierdas que están llevando a cabo una gestión que no tiene ninguna sombra de duda al respecto, como digo, de la posición con Ucrania. Por lo tanto, yo le diría al señor Weber, en primer lugar, que esté tranquilo. No sé qué le cuentan sus compañeros del Partido Popular español, pero él puede tranquilizarse. El apoyo de España a Ucrania es claro y es evidente. Y luego, que no intenten confundir a la opinión pública. Titulares diciendo que esta situación puede poner en peligro el que se celebre la presidencia española del próximo semestre, me van a permitir que les diga lo que es. Una estupidez. Decir que no se puede celebrar la presidencia de turno del semestre europeo que le corresponde a cada partido por esta cuestión, a cada gobierno por esta cuestión, es decir una estupidez y, por lo tanto, me van a permitir que pueda trasladarlo así porque podemos, de verdad, hay muchos otros argumentos para hacer política y hay muchos otros argumentos para intentar contraponer ideológicamente, pero usar esto quizá debe de mejorar los asesores que el señor Weber tiene con respecto a las cuestiones referidas a España. Thank you. Anna, please. Anna Wadensky from Europe Diplomatic. I have a question about Taiwan, because apparently, again, quoting your predecessor, Mr. Weber, predecessor in this room, I mean, of course, that he said that Biden asked European Union to form a position towards Taiwan, because as far as we understand, the conflict can erupt there, so it's a reality. And do you think that Europe should also take a part and support Taiwan with weapons the same way it supports Ukraine? Yo creo que estamos en un momento muy complicado con Ucrania. Estamos trabajando por mantener esa posición como Europa y por mantener la alianza con Estados Unidos para hacer una defensa del Estado de Derecho y de la democracia y que estar continuamente abriendo otros frentes para nada posibilitan el que nos centremos en lo que tenemos ahora mismo que trabajar. Por lo tanto, de verdad, yo no creo que este sea un tema ahora mismo a debate. Si en algún momento hay que tomar una decisión, lo debatiremos y lo tomaremos, pero centrémonos en lo importante. Centrémonos en defender a Ucrania y en apoyar a Ucrania en todo lo que necesitan y luego centrémonos en las políticas europeas que ahora mismo están pendientes de nuestras manos, porque me gustaría saber lo que piensa, por ejemplo, el señor Weber y si acaso a lo mejor en la próxima rueda de prensa se lo pueden ustedes preguntar, el por qué considera que no es necesario un ingreso mínimo vital en la Unión Europea en un momento en el que hay millones de familias vulnerables que no pueden hacer frente al pago de la factura de la energía y la cesta de la compra. Esas son las cuestiones de las que nos tenemos que preocupar, de lo que hoy los ciudadanos necesitan que nos preocupemos. Thank you. Are there further questions? I look around. Yes, please. May I ask, you were Please talking... introduce yourself. Sorry, Jakub Mařík, Czech Republic, social media outlet. May I ask, you were talking about support of Ukraine, but and that Spain is standing strongly in it, but from all
like a lot of charts, I don't see like Spanish flag in very high position in donation of military support or humanitarian support to Ukraine. Les invito a que vean unas imágenes. Aunque les invito a que vean unas imágenes que aparecen en redes sociales, puesto que me ha dicho que es de social media. Ayer mismo estuve yo repasando y lo vi. Ahora mismo hay un grupo de militares ucranianos en España, en Zaragoza más concretamente, recibiendo formación militar para el uso de determinados materiales militares y armamentísticos de los que estamos dotando a Ucrania. Eso es un ejemplo claro del compromiso de España. España está apoyando financieramente, económicamente, militarmente y con formación a los militares ucranianos, por no hablar del apoyo a la población refugiada, que somos uno de los países que ha recibido más refugiados y refugiadas en nuestro país. Por lo tanto, insisto, no hay ninguna duda del compromiso de España con respecto a Ucrania y claramente, finalmente, la posición también se determina y se ve en las distintas reuniones del Consejo que hay al respecto. De verdad, pongamos el foco donde realmente está el problema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las sanciones económicas donde hay países que están votando en contra continuamente, como es el Gobierno de Hungría? Esos son los países que no están apoyando a Ucrania. De verdad. Intentemos tener una perspectiva mucho más clara. Yo entiendo que puede haber informaciones que distorsionan la realidad y, en cualquier caso, yo no estoy aquí en estos momentos como Gobierno de España para defender la posición del Gobierno de España. Simplemente estoy contestando a preguntas que hacen, pero lo que les puedo asegurar es que esta familia política en su conjunto, la socialdemocracia en su conjunto y los gobiernos que hoy la socialdemocracia tiene en los distintos países europeos están mostrando sin fisura un compromiso claro hacia Ucrania. Otras familias políticas no pueden decir lo mismo. Thank you. Are there further questions? Yes, please. Thank you. Damir Frasow, Redaktionsnetzwerk Deutschland. I have two questions with regard to the end of the combustion engine. How do you evaluate the stalling of the Liberals in Germany, and what do you expect the German Chancellor, a Social Democrat, to do? Has he to rein in and bring the Liberals back on board? Thank you. Con respecto a esta cuestión, ustedes conocen perfectamente la posición del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, posición que no se ha movido ni un ápice al respecto en la defensa de los objetivos planteados en esta materia. Y lo que esperamos, en cualquier caso, es que el ministro de Transportes sea capaz de encontrar una solución en este momento con la Comisión Europea para poder resolver el conflicto que hay en este caso en concreto. Pero el Parlamento Europeo no tiene en ese sentido otra cosa más que seguir defendiendo, y por lo menos eso lo vamos a hacer como grupo, la posición de compromiso que hayamos tomado. Si el ministro de Transportes tiene un problema, tiene que ser capaz de encontrar la solución y que negocie con la Comisión Europea para buscar esa solución. Thanks a lot. Yes, to the left, please. Yeah, hi, Frank Jur, Arte Television. Coming back to the Qatargate scandal, are you evaluating the progress of the measures, anti-corruption measures, in the European Parliament, first of all, and then are you talking to the Commission for the interinstitutional regulation? Thank you very much. Con respecto a las medidas de implementación, por supuesto, como grupo estamos trabajando, en primer lugar, para que se pongan en marcha las medidas que ya han sido adoptadas, pero, como dijimos en el momento en el que la presidenta Metsola presentó esta serie de medidas, las consideramos como un buen inicio, pero insuficientes. Por lo tanto, lo que queremos es que se implemente eso y continuar con otra serie de medidas que nosotros, como grupo político, ya estamos trabajando en ellas para aplicarlas primero a nivel interno como grupo y luego, posteriormente, para que sean medidas asumidas en el conjunto del Parlamento. Y con respecto al acuerdo interinstitucional con la Comisión Europea, por supuesto, creemos que es necesario poner en marcha ya ese exit,
cuerpo de ética entre las instituciones para poder tener una serie de medidas comunes entre las distintas instituciones europeas, porque esta cuestión hoy, a día de hoy, afectó a lo que es el Parlamento Europeo, pero estamos viendo cómo hay también situaciones que afectan a otras instituciones, como en este caso en la Comisión Europea, esa cuestión relativa a los viajes por parte de un director general a Qatar, pagados por Qatar. Por lo tanto, lo que esto demuestra es que esta realidad debe de ser abordada por todas las instituciones y un acuerdo interinstitucional también sería necesario. Do we have further questions in the room? If that is not the case, thanks a lot, Irache, and thank you, everybody. Have a good week.